Mesopotamia, término de origen griego que significa entre ríos. Es la zona de Oriente Próximo que se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates, considerada la cuna de las civilizaciones. Hoy en día, este territorio está ocupado por los estados de Irak y Siria. Pero, si bien el término Mesopotamia no hace referencia a la actualidad, sino a la edad antigua y a la sucesión de imperios que conquistaron estos lugares y prosperaron en ellos: sumerios, acadios, asirios y babilonios dominaron la Mesopotamia antigua y desarrollaron culturas avanzadas, dejando un legado artístico y literario de enorme valor. Todas estas culturas tuvieron bastantes y muchos aspectos en común, y por ello es posible hablar de la literatura mesopotámica sin caer en un error conceptual. Aunque se ha de ser muy preciso a la hora de esbozar sus características comunes. Pero uno de los mayores intereses que presenta el estudio de la literatura mesopotámica es el hecho de que partiera desde cero. Es por eso que en este documental hablaremos sobre una de las civilizaciones más antiguas que dio inicio a la escritura y las características de su literatura. Hoy presentamos Mesopotamia y el inicio de su literatura. Todo empieza por el año 3000 a.C., donde la Mesopotamia comienza a desarrollar su escritura. Primero, de forma pictográfica, donde eran símbolos que significaban palabras, y seguidamente la fonética, donde pasaron a formar letras. Con el paso del tiempo y la unión de la escritura sumeria y acadia, se logró la escritura cuneiforme. Solían escribir en tablillas de arcilla de forma vertical, pero con el paso del tiempo comenzaron a escribir de forma horizontal. Se supone que este proceso se llevó a cabo por la convivencia entre dos pueblos, los acadios y los sumerios. La convivencia entre estos dos pueblos conllevó a que la escritura pasara de ser pictográfica a ser fonética, para posteriormente derivar en la escritura común a ambos idiomas. La cuneiforme, que empleaba cuñas de diversos grosores y en distintas direcciones y ángulos para expresar diferentes ideas. Algunas de estas piedras talladas aún se conservan y son auténticas joyas de la literatura universal. Durante esta larga época, los habitantes de estas tierras pasaron de utilizar la escritura para objetivos puramente administrativos a empezar a emplearla con una visión protoliteraria: fijar leyendas, explicar hechos, dar cuenta de noticias y cambios. En general, lo que se conoce hoy en día como la literatura mesopotámica. Dos de los pueblos que más destacaron al momento de hablar sobre la literatura fueron los sumerios y los acadios. La literatura sumeria fue la primera y de ella heredaron muchos temas sus sucesores. Sus relatos se dividen en tres tipos. Los mitos eran de carácter religioso, ya que trataban de esbozar la personalidad de sus dioses. Enlil era el dios principal, dios del cielo, del aire, de la respiración y de la tempestad, podía crear y destruir. También está Inanna, que es la diosa del amor, de la guerra y protectora de la ciudad de Uruk. Ninursag, diosa madre, diosa de la tierra y las montañas y diosa de la fertilidad. También estamos los himnos, los cuales eran cantos de alabanza a los dioses, reyes, ciudades y a las grandes obras de la civilización. Y las lamentaciones, cantos que relataban guerras o grandes sucesos de índole catastrófica como inundaciones, destrucciones de ciudades y abandonos de templos. Su primer y más conocido relato fue el Enuma Elish, o Poema de la Creación, del siglo VII a.C. Es una obra de carácter cosmogónico que explica las ideas mesopotámicas sobre la aparición de los primeros dioses y la creación del mundo y el hombre. Po-Marduk, dios de Babilonia, de la luz y el orden, con la piel del dios Kingu. El poema relata la historia de la eterna lucha entre el orden y el caos, puesto que muestra el prototipo del guerrero que lucha contra el caos, pese a no conseguir derrotarlo nunca, por lo que la lucha es constante.
Por ello, el dios Marduk debe vencer a Tiamat, quien representa a la oscuridad y el caos. La literatura en acadio, por su parte, aparece hacia el siglo XVII a.C. Sus principales temáticas son los asuntos religiosos, como los poemas a sus dioses Erra y Atrahasis, y los épicos, destacándose el de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh es una obra de 2000 a.C., es una de las más conocidas y es de los principios de la literatura acadia. En esta epopeya aparecen temas fundamentales en la literatura, como el diluvio, el viaje o el miedo a la muerte. Gilgamesh, rey de Uruk, es un tirano. Los dioses deciden crear a Enkidu para que se enfrenten con él, pero el combate queda empatado y los dos personajes se convierten en aliados. Realizan grandes hazañas juntos. Enkidu muere y Gilgamesh, desesperado, viaja en busca de la inmortalidad. Hasta que a punto de alcanzarla, tiene que aceptar su destino y muere. La figura de Gilgamesh permanece vigente por su anhelo de escapar de la muerte y por la lección del poema acerca de que la inmortalidad es un don exclusivo de los dioses, por lo que es una locura aspirar a obtenerla. Muy posterior a las obras mencionadas y de distinta naturaleza es el Código de Hammurabi, una extraordinaria recopilación legal de indiscutible valor jurídico, histórico, pero también literario. Fue escrito en 1750 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi, compuesto por 282 artículos en los cuales se narran las características principales de la sociedad babilónica, la regulación del derecho familiar, de las actividades de comercio, de agricultura y las sanciones a las transgresiones, y sirvió para unificar los códigos que existían en las diferentes ciudades del imperio babilónico. Esta obra es el primer código conocido de la historia de la humanidad. Como pudimos ver, la literatura mesopotámica, además de ser una de las más importantes y reconocidas en el mundo, dio comienzo a la escritura y formó las bases de lo que hoy en día es la literatura y sus diferentes tipos de relatos. Gracias a Mesopotamia tenemos tesoros escritos que nos ayudan a recrear la historia y saber cómo se creó todo antes de nuestra era.